La historia eléctrica de La Orotava está ligada a los montes y a las aguas, en particular a las dos centrales mini hidráulicas que existieron desde el siglo XIX. Generaron energía eléctrica con un salto de agua contratada al heredamiento procedente de la cuenca hidrográfica de Aguamansa que llegaba a los molinos en la Cruz Verde. Al principio de los tiempos, el archipiélago de Canarias emergió del fondo del Océano Atlántico. Una de sus islas, Tenerife, la más alta y extensa, vivió un enorme cataclismo geológico que le llevó a conocer un volcán muy singular, el Teide, y la formación de algunos valles. Uno de ellos, el de Taoro, quedó abierto al norte y encajado entre las laderas de Tamay y Tigaiga, entre el mar y la cumbre dorsal. La Orotava, uno de los municipios del valle, cuenta con unos montes ubicados por encima de la cota 1000 metros, que conocieron durante siglos la existencia de nacientes de aguas en el paraje de Aguamansa. El agua es el componente más importante de nuestro planeta, y el hecho de que todos los seres vivos dependan de su existencia nos da una medida de su importancia vital. Es lo que sucedió en Tenerife, una de las Islas Canarias, de manera particular en el municipio de La Orotava, ya que las aguas fueron canalizadas hasta el mar Atlántico después de cumplir una serie de actividades públicas y privadas. A partir de la conquista de la isla por la Corona de Castilla, las aguas nacidas en Aguamansa se bajaron mediante canales de madera hasta el corazón de La Orotava, un pueblo situado entre los 300 y 400 metros de altitud. Sirvieron fundamentalmente para regar las fincas agrícolas de los propietarios beneficiados por los repartos tierras-aguas, para abastecer la población y algunos lavaderos repartidos a lo largo del trazado del canal, así como para la molienda en molinos harineros. La desamortización general del siglo XIX resultó significativa, ya que los montes públicos interesaban para aprovechar los abundantes y ricos nacientes que existían en las cumbres de La Orotava. Fueron protagonistas destacados, al igual que las estructuras hidráulicas, de los intereses del heredamiento y de la empresa de aguas. Tras consultar numerosos documentos y realizar diferentes entrevistas, llegamos a una reveladora conclusión. Las aguas de este municipio se utilizaron como fuerza motriz de algunas instalaciones industriales. Al principio, para mover una sierra, luego unos molinos harineros repartidos en una decena de estructuras hidráulicas escalonadas, más una tenería a final del trayecto. Asimismo, para mover turbinas y generar electricidad en dos centrales hidroeléctricas ubicadas en las medianías de La Orotava e instaladas en épocas diferentes. Primero fue la de Hacienda Perdida en 1894, por una iniciativa privada promovida por Ricardo Ruiz Aguilar y la Sociedad Eléctrica de Orotava, la SEO. Luego la de La Vejera, debido a un proyecto de municipalización del mismo ayuntamiento, iniciado en 1928 con el Servicio Eléctrico Municipal, el SEM. A partir de 1929, el caudal fue ampliado con las aguas subterráneas alumbradas mediante galerías, abiertas en el subsuelo de los montes de La Orotava, entre las que destacan el Moral y posteriormente el Salto de los Helechos. En ambos casos, la fuerza motriz utilizada fue el caudal de agua que bajaba a través de una acequia desde Aguamansa hasta los molinos de la Cruz Verde,
procedente de los nacientes del heredamiento Odula y la empresa, unas 800 pipas hora. El monte aquel le dicen el monte de las aguas, donde empieza el lomo aquel largo y después va estrechando para adentro, que ahí se ven unos pinos más nuevitos. Sí. En el hueco aquel que está adentro, allí estaba la galería de las madres. Y allí venía el agua, allí a la casa del agua. Y la de los nacientes que la aprovechaban también entraba allí. De los nacientes y de la galería venía a la casa del agua. A la casa del agua. Y pues abajo en la vera de los Vagos había otra galería que tenía también agua. Esa venía a la casa del agua que tenía aquí en la Guamansa. La de los arroyos. Allí se juntaba la de las madres y la del moral, todo. Cuando entraba adentro se tomaba la ventana y el ruido de la agua da miedo. Es decir, la del moral, que está en la parte de abajo de la galería, echaba el agua a la casa del agua de los arroyos. Sí, y después la de las madres que venía también tajeada. Y la de las madres también venía ahí. Se juntaba allí. Y de ahí, de la casa del agua de los arroyos, ya cogía el canal que pasa hoy por la piscifactoría y bajaba a los molinos. Pasaba por todos los molinos y bajaba abajo por la calle del agua. En la calle del agua me acuerdo yo que hay una calle que entra así y otra para abajo que baja para abajo. Sí. Allí había como de aquí allá, unos lavaderos y lavaban las mujeres de rodillas. Allí me acuerdo del chorro de agua que tenía, que todo a mí. Bueno, tenía 50 chorros del moral. Hacienda Perdida fue la primera central hidroeléctrica de Tenerife, ya que fue instalada en 1894 y la segunda de Canarias, un año después que la central El Electrón en Santa Cruz de la Palma. Como todas las centrales de este tipo, contaba con una cámara de almacenamiento de agua y una tubería de carga metálica de 30 centímetros de diámetro y de unos 600 metros de longitud. Servía para generar electricidad mediante una turbina tipo Pelton acoplada a un alternador al aprovechar un salto de más de 100 metros entre planta y cámara. Como consecuencia de la poca altura, la tanquilla inicial, situada en Bebedero Bajo, se trasladó en 1897 a una cota superior. La electricidad producida bajó por cable hasta la villa y el 1 de diciembre de 1894 la Orotava celebró la inauguración de su primer alumbrado público, un servicio que continuó hasta el Hotel Taoro en el Puerto de la Cruz. El servicio eléctrico se mantuvo con la SEO durante 20 años hasta 1914. Luego se prorrogó el contrato hasta 1928 con grandes problemas en el suministro. El ayuntamiento adquirió la planta vieja y acordó municipalizar el servicio eléctrico, cubriéndose una etapa de transición muy crítica. Fue cuando se iniciaron acciones políticas por parte de la corporación orotavense. Primero liderada por don Cándido Pérez Estrada en 1928 y luego implementada por don Manuel González Pérez en 1931. Quedaba atrás la planta vieja de Hacienda Perdida y Fernando Dorta Luis fue testigo de excepción del cambio hidroeléctrico. En 1931, tras la modificación del proyecto técnico inicial, la compra de la finca Almajuelo y la búsqueda de la financiación, se conoció el arranque de la planta hidroeléctrica de La Vejera. Se aprovechó un salto de más de 400 metros entre La Morra, en Aguamansa, y la central de La Vejera, con aguas procedentes de la acequia principal mediante un canal de derivación. Al igual que en Hacienda Perdida, se construyó una cámara de almacenamiento de agua y se instaló una tubería de carga de 30 centímetros de diámetro, metálica, pero con más de 2 kilómetros de longitud. Superada la Guerra Española, comenzó una nueva etapa en los años de la década de 1940, donde aumentó la demanda de electricidad. Las aguas de la Dula se hicieron insuficientes y se acudió a la búsqueda de nuevos caudales. En los años de 1950 se incorporaron las aguas de la galería de Salto de los Helechos, además de la del Moral. Ello supuso una variación importante en el esquema del suministro de aguas y el ingeniero Juan Amigó proyectó un canal de sobrantes o rebosadero para las aguas del Salto de los Helechos en la zona de las Maravillas, donde se construyó una nueva tanquilla de carga. Asimismo, diseñó una red de lavaderos en la zona de los Altos del municipio, donde las mujeres se reunían para lavar la ropa. La señora Irene, vecina de Aguamansa, nos recuerda este hecho de manera emotiva, así como la importancia del agua. Recuerdo era que todos los barrios veníamos a lavar aquí,
a este y a los demás. Pero cuando nos reuníamos 7 o 8 familias, teníamos que esperar que terminara una para la otra. Pero las mujeres reuníamos los cestos de ropa, grandes, unos cestos que había de caña, y eso venían las mujeres hasta de Benijo y cargadas con los cestos llenitos. Se le hacía de noche, todo el día, lava y estrega, porque era lavar y darle a mano. No es como ahora que la mete uno en la lavadora y ya está. Antes se pasaban muchas necesidades y muchas faltas, ya no hay de todo. Ya ni se lava, ni... El patrimonio histórico viene desde siglos y va rodando. El agua es lo mejor que nosotros hemos tenido aquí y hemos tenido siempre es el agua. Porque como nacía ahí en el Moral, arriba en la finca de los Arroyos. A lo largo de unos 2 kilómetros se desarrolló por las medianías de la Orotava una estructura hidráulica muy singular. Era el resultado de la combinación de la tubería de hormigón, rebosadero de las aguas, y la tubería metálica de carga que le servía de soporte. Ambas tuberías arrancaban en la Tanquilla de las Maravillas, una estructura que formó parte de un interesante, singular y novedoso proyecto para su época, relacionado con la planta hidroeléctrica de La Vejera. El proyecto incluyó también en la zona de La Vejera la ejecución de un pesador repartidor de las aguas desobrantes y de las aguas que hubiesen movido la turbina Pelto. Se ejecutó así una excelente obra hidráulica por el ingeniero Juan Amigó, y las aguas, una vez repartidas, iban canalizadas hacia el llano de la sierra para incorporarse a la acequia principal Camino de los Molinos. La central hidroeléctrica de La Vejera siguió suministrando gran parte de la energía eléctrica que necesitó la Orotava, el Puerto de la Cruz y Los Ralejos, más de 400 caballos de potencia. Se instaló otro grupo turbina alternador que no pudo trabajar en paralelo con el grupo inicial. La presencia de José Esteves en la alcaldía del Ayuntamiento de la Orotava marcó un hito en la recta final de la historia de la planta hidroeléctrica de La Vejera. A partir de los años de 1960, se conocieron en La Morra las aportaciones de otras aguas procedentes de galerías abiertas en Los Realejos y La Orotava, desde Almagre y Cabezón y Las Arenitas, Roque, Caramujo y Pino Soler, según proyecto redactado por Manuel Parejo. El perito industrial Jorge Linares comenzó a trabajar en la planta hidroeléctrica de La Vejera en 1962. Gestionó el servicio eléctrico municipal, heredó la problemática de la incompatibilidad electromecánica de las turbinas municipales y preparó el expediente para el cese de la municipalización.
nunca pudieron funcionar las dos en... No intentaron y no había agua suficiente, y entonces... ¿Por agua o por sincronía? Por sincronía, en vacío sí, pero después cuando le pusieron carga agua, ya se desequilibraba y eso, y no dio resultado. Yo no estaba cuando eso, pero vine ese día porque me invitó Juan Quintero y el perito Miguel Machado. Y dice, vete para arriba y está que hay una cosa bonita hoy que vamos a hacer. No dio resultado. Una se revolucionaba, que daba miedo, pasaba de las mil revoluciones, la otra igual, y entonces no había ni agua suficiente. Una sola. Desistieron de poner o una o la otra. A pesar de las dificultades, Jorge Linares continuó al frente del SEM hasta 1974, cuando se subastó la planta de La Vejera y las instalaciones eléctricas municipales. Linares vivió intensamente las valoraciones de las mismas y resultó adjudicataria a la empresa Unelco. Ya desde 1960, había comenzado a suministrar energía eléctrica desde la central térmica instalada en Santa Cruz de Tenerife. La historia lo demuestra. La Orotava, tanto en 1894 como en 1935, marcó un hito importante en la historia energética de Tenerife y de Canarias entera, con dos centrales hidroeléctricas que demostraron la fuerza de la naturaleza y el poder del agua en particular. La Orotava supo canalizar sus potencialidades en materia hidroeléctrica gracias a la iniciativa de Ricardo Ruiz Aguilar, un ciudadano que apostó por la innovación a través de una sociedad privada, la SEO, y a la gestión política de dos alcaldes mediante la municipalización del servicio eléctrico. Historias como esta creemos que valen la pena divulgarse para que los ciudadanos de las islas no pierdan la memoria histórica del legado de una villa como la Orotava. Por esta razón, los hermanos Edis hemos propuesto al Ayuntamiento un programa denominado Hidroorotava, que incluye un libro sobre la Orotava energética, un documental sobre las plantas hidroeléctricas, una exposición sobre las mismas, un expediente como BIC para las infraestructuras hidroeléctricas y el diseño de un futuro museo de la electricidad. El año 2014 será el comienzo de una década muy especial, la de la energía sostenible para todos, y la Orotava, con estas dos centrales hidroeléctricas, puede servir de ejemplo. Un municipio que desde finales del siglo XIX supo aprovechar su altitud y las aguas nacidas en sus montes de agua mansa para generar electricidad. Desde entonces, aportó un capítulo importante al libro de las energías renovables del archipiélago canario en base al triángulo montes, agua, electricidad.